Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a compartir con ustedes un mensaje muy chévere, muy interesante que tiene que ver con la historia y tiene que ver también con la historia aplicada a nuestras vidas. Antes de comenzar y de contarles cómo se llama el tema y de qué se va a tratar, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que me acompañe en una pequeña oración para entregarle este tiempo al Señor. ¿Les parece? Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir a través de estos medios digitales tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos muestres, Señor, lo que debemos corregir para este tiempo, Señor, que nos muestres la urgencia, Señor, de las asignaciones que has puesto a cada uno de nosotros, que afiances nuestra relación contigo en tiempos difíciles y que sobre todo también podamos tener en medio, Señor, de las situaciones complicadas, contentamiento y gozo, Señor, frutos de tu Espíritu. A ti sea toda la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén. Bueno, para iniciar, les quiero decir cómo titulé este mensaje. Lo titulé Viajando ligero, de los medo-persas a los días del Facebook. Es bien interesante porque creo que en la vida nosotros, el Señor nos va haciendo un proceso de despojo y de quitar muchas cosas que hemos cargado a lo largo de nuestras historias. Y ese es un concepto de depuración. Ese concepto de depuración se puede asemejar a un proceso de santidad, ¿cierto? De ser apartados para un uso específico de Él y para sus propósitos y sus deseos. Es como si el Señor nos reiniciara, para acuñar un término actual, nos reiniciara y nos pusiera de nuevo en su camino. En este tiempo el Señor nos ha llevado a revisar a profundidad muchas de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestras tradiciones y sobre todo las apreciaciones de cómo nosotros tenemos acerca del mundo, ¿cierto? De donde nosotros nos movemos y de nuestra cultura, etcétera. Y creo que la razón por la cual estamos compartiendo estos mensajes es un poco entender la historia, cómo la historia antigua tiene un efecto de eterno retorno. No es una historia lineal, es una historia cíclica que tiende a repetirse, y que el conocer la historia, el conocer los contextos, el poder elaborar algunas hipótesis y cruzar información, obviamente con ayuda del Espíritu, esto nos hace entender el momento histórico y profético y por cierto también entender qué es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros y para la congregación y para el cuerpo entero, preparando obviamente y entendiendo que estos tiempos lo que están demandando es una preparación del cuerpo de Cristo para recibir al Mesías. Y hablo y soy enfático en reiterar que el cuerpo de Cristo lo conforma tanto judíos como no judíos. Entonces, de esta manera, yo creo que al mirar en nosotros las diferentes culturas y los diferentes imperios y las influencias que han tenido, nos permiten entender esa influencia y poder revisar al interior de nosotros como una sociedad y como personas qué tanto esas influencias se han convertido en obstáculos para la relación que tenemos con Dios. Mirar la historia, como siempre lo hemos oído, no es perder el tiempo. Creo que es una manera de entenderla, aprender y corregir para lo que el Señor está haciendo. Entonces nuestra oración es que el Señor nos muestre con estas enseñanzas qué tanto de cosas negativas se ha infiltrado en nuestra vida cotidiana y cómo el Señor nos va a ayudar a corregirla. Iniciamos nuestro estudio la semana pasada con Andrea, mostrándonos de manera general cómo el imperio babilónico influenció y ha influenciado y está influenciando nuestra sociedad. Comparto con ella que este es el sistema total, identificar, creo que la tarea de identificar los aspectos puntuales del imperio medo-persa, aunque vamos a ver algunas hipótesis. Yo considero que nuestro sistema es un gran ejemplo de
ese gran sincretismo, esa mezcla donde lo puro, lo impuro no se sabe, donde lo santo y lo profano se perdió, donde todo es válido, donde los valores están absolutamente intercambiados. Y esta es la Babilonia que de manera general nos presentó Andrea, y obviamente con lo que el Señor también nos está pidiendo que nosotros hagamos. Entonces, voy aquí a remitirme a la presentación. Ustedes van a ver las imágenes. En la imagen que están viendo, ustedes van a ver el sueño de Daniel capítulo 7, donde él ve esta enorme figura con una cabeza de oro y con un tronco de plata, luego con su parte del vientre y de los muslos en bronce, y luego las piernas de hierro, y por último esa fusión entre hierro y barro. Y obviamente esto tiene que ver, está relacionado directamente con los imperios que arrasaron o que han arrasado y que han tenido mucha influencia en el mundo, y obviamente en Medio Oriente, y obviamente están relacionados con Israel. En esta oportunidad vamos a hablar del imperio medo-persa, de ese pecho convertido en plata, como lo dice la ilustración, era ese oso feroz, era la imagen que había tenido Daniel de ese oso feroz que tenía 3 costillas o 3 huesos alrededor de él. Y esto es lo que también en el libro de Joel, en el capítulo 1, también él relaciona. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros estábamos estudiando Joel capítulo 1, y entonces habían una serie de plagas? ¿Se acuerdan? Estaba la oruga, estaba el saltón, estaba ya le voy a decir en orden realmente cómo es que estaba. La oruga el saltón en segunda, el revoltón y finalmente la langosta. Y los estudiosos nos cuentan que estas plagas están también directamente relacionadas con los imperios, y con estos 4 imperios. La oruga se caracteriza por cortar y dividir, y esto representaría a Babilonia. Luego el saltón se caracteriza por las hordas multitudinarias o la capacidad de la cantidad de hombres que tenían, y eso fue lo que representó el imperio medo-persa, una cantidad de gentes y de pueblos y de ejércitos. Luego vendría o correspondería el revoltón, la siguiente plaga. Era la plaga. El revoltón se caracteriza por tener una lengua larga y arrasar con las cosechas y con lo que se le encuentre con la lengua. Y esto se asemeja al imperio griego, que obviamente también tiene que ver, toda su fuerza está en el verbo, en el hablar. Acuérdense que los griegos fueron los que le pusieron nombre a todo, y desde nosotros tenemos nuestra historia y nuestro sistema histórico y nuestro sistema de consumo está basado mucho en el pensamiento griego y romano. Entonces ellos fueron los que definieron todo y nos contaron la historia, y la historia es como dicen los griegos. Entonces pues ahí también nosotros tenemos que poner un límite y empezar a revisar que tanto los griegos nos contaron la verdad. Obviamente todo es relativo dependiendo desde la orilla donde se cuente. Y luego nos cuenta de la langosta, que es ese imperio romano que arrasó con todo. Finalmente la langosta arrasa con todo, y eso fue Roma, que posteriormente vamos a ver, estos imperios no se acaban, sino se terminan diluyendo en el tiempo, y se van transformando, y obviamente se van mimetizando dentro del tiempo, y tienen gran influencia hoy por hoy en nuestra sociedad. Ahora, antes de pasar a las características del imperio medo-persa y de las influencias que han tenido, yo quiero que nosotros podamos ver una diapositiva que es importante que la tengamos clara, y es
la tabla de genealogía de los descendientes de Noé, que está en Génesis 10. Esta tablilla o esta tabla genealógica es el surgimiento de la población después del diluvio, y es muy importante porque de estos tres personajes salen todos los pueblos que hoy conocemos. Entonces, dependiendo de donde se pare uno, la historia puede decir que es el punto donde se originan todas las cosas. Pero realmente la Biblia nos da datos impresionantes, y quiero compartir con ustedes estos tres personajes que son Sem, Cam y Jafet, y obviamente entendiendo que Noé hace también una bendición interesante que también marcará como el destino de estos pueblos. Y esto está, permítame, yo la busco, está en Génesis, si estamos Génesis 10, exactamente, en el momento en que se embriaga nuestro querido amigo Noé, y dice en el verso 24 en adelante del capítulo 9, luego se despertó Noé de su embriaguez, y sabiendo todo lo que su hijo menor le había dicho, le dijo: maldito sea Canaán, será para sus hermanos siervo de siervos. Y añadió: bendito es Yahweh, Dios de Sem, y Can sea su siervo. Sea Jafet engrandecido por Dios en la tienda de Sem, y en la tienda de Sem habite, y Canaán sea su siervo. Entonces esto nos da una dirección clarísima de qué pasaría con los pueblos camitas, y específicamente con los cananeos, que ustedes estarían viendo ahí en esa línea del árbol genealógico abajo de Cam. Y específicamente de la línea de Cam son los opositores dentro de la historia de el pueblo de Israel. Ustedes encontrarán que Mizraim es Egipto, de Cus viene pues Nimrod y todo lo que nos estaba contando Andrea la semana pasada. De Jafet vienen los grupos indoeuropeos, y de Sem obviamente todos los grupos semitas. Ahora, estos grupos al principio eran grupos tribales, acuérdense, estos eran grupos tribales que lograron estar cohesionados por lo menos un siglo, y la necesidad de crecimiento y de encontrar mejores zonas para vivir y para desarrollarse, pues se hacía que empezaran a tener conflictos. Ahora, es interesante también ver que de estos tres pueblos siempre, acuérdense que Noé, y cuando uno ve la historia cronológica, Adán tuvo la capacidad de relacionarse con muchos de los patriarcas y de las líneas genealógicas. Entonces Noé tenía una información puntual de quién era el Dios vivo, el Dios de Israel, aunque no se estaba conformando el Dios de Israel, pero sí de la creación y de todo, de ese único Dios que daba la vida y que había sido creador de todo. Y muchos obviamente se va a replicar a sus hijos, y obviamente con el paso del tiempo esta información se va cambiando y se va mezclando también y va perdiendo la pureza, y obviamente por eso es que vemos patrones muy similares dentro de todas las religiones y dentro de todas las creencias de estos pueblos. Entonces eso es bien interesante. Ahora, es interesante para nosotros, déjenme, yo voy a mirar la siguiente diapositiva, pero no me voy a quedar en esta, y ustedes ven una flecha donde está Elam, Eber y Abraham. Entonces voy a comenzar con Eber, porque de la descendencia de Eber nace Abraham, y de Abraham nace toda la descendencia o el hijo de la promesa, que es Isaac, y también nace de él los pueblos árabes por Ismael. Entonces todos estos personajes que se van a encontrar ahí en el Medio Oriente, en la luna fértil, en la media luna fértil o en la Mesopotamia, son todos estos personajes que repueblan esta zona y el mundo entero después. Entonces todos estos personajes, para nosotros que tenemos una posición creacionista, pues son todos los personajes que de ahí parte la historia de las cuales toda esta historia griega y historia antigua nos está contando. Entonces es interesante, y pongo a Elam ahí, y miren que Elam no tiene un árbol para abajo, porque de Elam
salen los pueblos persas, de los cuales vamos a estar hablando hoy. Entonces ellos se denominan elamitas o arios, y ellos tuvieron una gran influencia cuando conquistaron. Acuérdense, ahorita vamos a ver en la diapositiva, ellos conquistaron casi parte de la India. Entonces ellos tienen unas grandes influencias. Ellos también van casi a parte de la zona germánica, y por eso es que los germanos tienen esa relación directa con los arios, de esa tez blanca, de esa pureza, entre comillas, de la raza, ¿no? Y eso también es bien interesante cuando veamos las características de los imperios. Bueno, entonces esto para ir a nuestra siguiente diapositiva. Perdóneme un segundo, ahí la estará usted viendo. Están hablando de la población. Estas serían las posibles rutas de migración de estos pueblos alrededor de los siglos, y vamos a ver cómo los pueblos semitas, que son los pueblos hebreos, árabes, caldeos y babilonios y asirios y persas y también sirios, se centran en esa Mesopotamia, igual que los camitas, los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas, los amorreos, y también obviamente se convertirían en estos mongoles y negroides que estuvieron habitando en esta parte del continente. Y luego veremos ahí también los descendientes de Jafet, que serían las jaféticas, que de ahí vienen los griegos, los tracios, los escitas y los caucásicos. Todas estas tribus comenzaron siendo, como les decía, tribus, luego o clanes, y luego pueblos, imperios nómadas, que se suceden unos a otros, y a veces es difícil de rastrear su origen. Pero para nosotros, que tenemos esta tabla genealógica de las escrituras, es mucho más fácil ubicarlos. Aunque hay multitud de posiciones, es interesante nosotros centrarnos en lo que dice la escritura y lo que el Señor ha hecho. Miren ustedes, a continuación vamos a hablar de los medos, del imperio medo, que finalmente los medo-persas eran dos pueblos que se unen en intereses comunes para conquistar pues territorios, y obviamente hacerse ricos y tener poder. Ese era el objetivo de los imperios. Entonces ustedes van a ver acá en esta diapositiva los alcances de media, de dónde estaban, hasta dónde llegaban. Miren que ustedes llegaban hasta Capodacia y bajaban de Persia, estaban, bueno, en parte de Aria ahí, llegaban hasta algunas influencias de los persas como tal. Y ahora vamos a ver a los persas, porque el imperio persa sí realmente fue uno de los más grandes en su momento, y miren que tomaba parte casi de Rusia, Egipto, Libia. Bueno, era enorme este gran imperio. Ahora vamos a ver algunas generalidades, aunque son muchísimas. Quiero destacar que el tiempo donde se originó este imperio transcurre entre un periodo de tiempo del 550 a.C. al 331. Los persas y los medos fueron gobernados por varias familias nobles, que luego se convertirían en unas dinastías, y estas dinastías, sobre todo la Aqueménide, con una de las más conocidas, se convertían en unos linajes reales, y uno de los representantes más importantes de la construcción del imperio persa fue Ciro el Grande, quien también es mencionado en las escrituras, y fue el que permitió la reconstrucción del templo. Ciro nació de una madre meda y de un padre persa, y esto le ayudó también a poder fusionar el imperio. Luego sería Darío el que consolidaría el imperio y lo extendería y lo haría fuerte y resistente durante casi dos siglos y pico. Los medos habían dominado primero a los persas, pero entonces Ciro, con una victoria sobre el rey medo Astiages, captura esa capital tan importante en esa época, se llama Ecbatana, y el imperio medo queda bajo control de los persas. Eso es importante, y entonces por eso hablamos de un imperio medo persa, y por eso hablamos de multitudes y de grupos de ejércitos enormes. Ahora, el siguiente punto, el punto que menciono, es que los persas formaron la mayor parte del imperio oriental antiguo, unificaron a esos pueblos de la luna media fértil,
y las fronteras se extienden desde el mar Mediterráneo hasta el océano Índico. Es decir, hoy, y vean ustedes lo interesante y lo enorme pues de ese imperio, que era Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Grecia y Egipto. Personajes representativos dentro de las escrituras está Ciro, Darío y Asuero, por supuesto, quien lo menciona con nombre propio en Isaías 44:28, Daniel con el relato de el foso de los leones. En Esdras también hay una referencia cuando vuelven a la reconstrucción de los muros, y obviamente el rey Asuero con la historia de Esther. Continuando con las generalidades, vamos a ver que los persas posiblemente hayan sido los mejores arqueros de la historia y por eso les haya dado una ventaja dentro de la conquista, pues este manejo y esa potencia militar que tenían. Miren ustedes que desde los 5 hasta los 20 años solo enseñaban a sus hijos 3 cosas: montar a caballo, disparar arco y decir la verdad, porque consideraban que mentir constituía la mayor deshonra. Bueno, dentro de los aspectos interesantes que voy a destacar acá es que ellos eran adoradores de los fuegos, de los fuegos. Estos, ustedes van a ver esa ilustración, son algunos de los templos donde se adoraba el fuego. Su dios principal era Ahura Mazda, una deidad muy importante que tuvo como representante y como profeta, digamos, a Zoroastro, y siendo Zaratustra también, pues, o Zoroastro, ese profeta y ese fundador de esta religión. Obviamente Darío el Grande también hace de esta religión una religión del imperio, pero no la impone a ninguno de los súbditos. Ellos no porque entendieran un valor político y estratégico el no obligar a las provincias a convertirse a su religión, sino que simplemente entendían dentro de los principios éticos de esta religión que no era posible tal cosa. Esto va, y subrayo y pongo este tema de la religión porque va a tener un efecto intelectual bien interesante que permeará nuestra sociedad. Otro aspecto importante es obviamente también entender que los persas en el siglo XX se transformaron, y esta es una figura muy importante, Mohammad Reza Pahlavi, que es conocido como el Shah de Irán o el Shah de Persia. La historia lo marca como un títere de Estados Unidos, y pasa algo muy importante en este tiempo entre su digamos su reinado, que va desde se me va ahorita la fecha en que inicia, pero él nace en 1919, pero la fecha importante que quiero destacar es la Revolución Islámica, el 11 de febrero del 79, y esto hace que el mundo musulmán conquiste el Estado de Irán, y surja el Estado Islámico. Y hoy por hoy todo lo que el califato y todo lo que Irán se ha convertido en un protagonista muy importante de estos tiempos proféticos. Obviamente ustedes saben que es acérrimo enemigo de Israel. Entonces hoy Irán es lo que antiguamente nosotros conocíamos como los persas. Influencias en la actualidad. Dentro de las grandes cosas positivas y negativas, que también depende de cómo lo quieran ustedes ver, es la ampliación del comercio tipo oferta y demanda. Obviamente ellos encontraron en esta forma toda una capacidad de crecimiento económico y obviamente imperial, y eso los hizo muy fuertes. Imagínense que una de las cosas que más han encontrado dentro de los hallazgos arqueológicos son tablillas de registros bancarios, y todo este tema aportó a la utilización de estos sistemas de correos, de bancos,
recopilación de dineros, de préstamos, etcétera, de todo este tipo de transacciones, y obviamente también de materiales dentro del dinero físico. Ellos también encontraron la guerra como un modo de riqueza y de ingresos. Obviamente la guerra es un negocio y ellos lo conocían muy bien, y obviamente con esto venían también los tributos o los impuestos. Después de nosotros ver estas influencias en la actualidad que han tenido el tema monetario, quisiera que volviéramos a los rasgos espirituales y algunas influencias espirituales que podemos nosotros percibir. Yo creo que de las más importantes de esta religión es la tendencia, y a ustedes lo están leyendo ahí, entre la intención y la voluntad de ser bueno de un lado y de otro. Ese dualismo que divide a esta religión, y que todos los fenómenos que pasan alrededor del mundo son tanto buenos como malos, y para sus seguidores la historia es una lucha entre el bien y el mal, y esto se va representado en muchas cosas o en muchas áreas culturales, esta dicotomía entre el bien y el mal. Pero me llama la atención porque quizás Occidente y quizás nosotros hemos reducido también el enfrentamiento de Dios y con Satanás, entre una lucha entre el bien y el mal, y realmente eso es imposible nosotros poder ver que Dios se va a tener un enemigo y que se está peleando con Satanás, y a ver, eso es una lucha de poderes, y eso es absolutamente errado, porque Dios es creador, Dios está por encima de todo. Esto no es, digamos, esta es la gran mentira que yo he podido percibir de esta sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Es verdad que cuando el Señor dice en Génesis que no comerán del fruto del bien y del mal, porque de cierto morirán, de cierto morimos, porque no es un asunto que nos compete a nosotros, es un asunto de Dios. Nosotros a veces producimos obras buenas que terminan causando mal, y a veces recibimos algún hecho o una acción mala y que resulta proveyendo vida para nosotros. O sea, el discernimiento del bien y del mal nunca le perteneció al hombre, ¿no? Y por eso el Señor, dentro del plan de salvación, en uno de los momentos más importantes, entrega también al pueblo la posibilidad de entender qué está bien y qué está mal. Y obviamente también después el Mesías Jesús viene y nos explica qué realmente está bien y qué está mal, porque durante la historia se pierde y se pervierte el espíritu de la instrucción de lo que era bien y mal. Entonces esto está centrado mucho hoy. Creo que nuestra sociedad se basa entre el bien y el mal, entre esa pugna entre Dios y Satanás, y la verdad es que la historia está completamente dicha de tapa a tapa cuando nosotros vemos las escrituras, y sabemos que todo comienza con un matrimonio, termina en un matrimonio, con un juicio y con un reino milenial donde el Señor reinará por siempre y para siempre, de una manera perfecta y justa. Ok, veamos lo siguiente, porque me quiero detener acá un poco, y es en los alcances culturales que ha tenido el imperio medo-persa. Y ustedes van acá a ver en esta diapositiva que la cultura ha sido supremamente permeada. Vemos la figura de Mozart, y sabemos que la flauta mágica tiene gran influencia del zoroastrismo. Las películas, por ejemplo, como la banda sonora de la Odisea del Espacio, está o tiene una gran influencia de esta religión. La compañía automotriz Mazda, pues obviamente hace alusión al dios Mazda de los persas. Game of Thrones, y está también basada entre esa disputa que veníamos hablando del bien y del mal. Las Mil y una noches también, las alfombras persas, entre otras cosas. Y Farrokh Bulsara, que quienes les guste la ópera rock van a conocer que es nada más ni nada menos que Freddie Mercury, quien era un persa zoroastrista, lo dice él en una de sus entrevistas.
y muy orgullosamente. Entonces estos son algunos de los alcances que nosotros podemos ver en Occidente, donde el imperio medo-persa ha tenido una gran influencia. Bueno, ahora quiero pasar a un aspecto negativo, por decirlo así, de la influencia o del espíritu con que podemos identificar al imperio medo-persa, y esas cosas que quizás hoy puedan afectarnos tanto de manera global como de manera nacional, y por qué no decirlo también personal. Vamos a ver a continuación los aspectos negativos que trae el imperio medo-persa. Sin duda alguna, los medo-persas se caracterizaron por ser un imperio cruel, violento, inmisericordia, implacable, terrorífico y codicioso. Y esto lo podemos ver cuando en los registros históricos nos muestran que ellos empalaban a sus víctimas y las despellejaban. O sea, ellos eran realmente crueles y marcaron terror en el mundo antiguo. Hoy por hoy vemos esta misma espíritu, este mismo repetir en el Estado Islámico, con ese estado de terror, esos verdugos, y ustedes ven la imagen de abajo como otras imágenes que son muy fuertes, de las decapitaciones que los musulmanes y que ISIS específicamente, que es un grupo ultraortodoxo, ha hecho en los últimos años. Entonces creo que este es un espíritu que está viniendo, que ha estado presente, bueno, desde la muerte de Caín y Abel, pero que ha tenido y ha tomado territorios con el paso de los siglos, y que hoy vemos también un resurgir y una ola de violencia muy marcada. Y creo que nacionalmente y continentalmente también lo vimos en estos meses antes de la cuarentena, con las diferentes manifestaciones que se dieron acá, se dieron en Chile, se dieron en otros lugares del globo, y que obviamente trajeron ese espíritu violento, aunque no lo vivimos físicamente, sí lo pudimos sentir en nuestros espíritus. Y esto es interesante porque frente a esto nos vamos a ver, pues no sabemos si nosotros o nuestras generaciones venideras, enfrentados a estos momentos de tribulación donde este espíritu de violencia va a tener un protagonismo. Mire lo que dice Jeremías 51:46, aunque se está refiriendo básicamente a un juicio de Babilonia, pero creo que es pertinente poderlo entender desde ese concepto, como nos mencionaba Andrea en la enseñanza pasada, que Babilonia era un sistema que cobijaba a todo el mundo. Y dice: y que no desmaye vuestro corazón, ni temáis al rumor que se oirá en la tierra, porque el rumor vendrá un año, y después otro rumor en otro año, y habrá violencia en la tierra, con gobernante contra gobernante. Y si vemos, esto se ha repetido cíclicamente a lo largo de la historia, pero también se repetirá en un futuro. Miren, en estos efectos de la globalización y de este mundo global, porque también es importante entender que esa absorción de todos los sistemas, y esa gran mezcla, esa gran Babilonia en la cual nosotros estamos, esa enorme sincretismo donde nosotros estamos viviendo, se está haciendo evidente cada día más. Y esto es uno de los ejemplos. Lo pongo ahí porque es las noticias del Vaticano, y es el Pacto Global Educativo que se firmará entre el 20 de octubre en adelante. Esto es obviamente una búsqueda de una ecumenización y de empezar a preparar a las nuevas generaciones para una sola religión. De esto se trata todo esto. Y también quisiera
compartir con ustedes otra de las iniciativas globalistas que hacen parte de este nuevo imperio que es difícil de identificar, pero que sabemos nosotros, y lo dicen las escrituras, es la mezcla de muchos. Es la iniciativa 2020, que es un gran proyecto de identificación digital para todo el mundo, y que obviamente nos habla de un gobierno totalitario, y que más allá de convertirse en una tesis de conspiraciones, la estamos viendo que se está haciendo realidad delante de nosotros. Y con esto, y voy a hacer, traigo a ustedes esta diapositiva, porque tiene que ver con el espíritu de violencia que estamos viviendo, o que vivieron en Estados Unidos, con respecto a la segregación o a los efectos raciales. Pero lo que quiero decir es, mire cómo un efecto racial también está trayendo y está levantando oportunidades para otro tipo de violencias. Y esto apareció en una universidad de Chicago la semana pasada, me lo enviaron a mí, y miren lo que está diciendo: fin al privilegio blanco. ¿Por qué los jóvenes judíos, que son alrededor de un 2%, pueden ocupar este privilegio en las universidades top? Y entonces nos muestran a Yale, a Cornell, a Harvard, a Columbia, a University of Chicago, y nos dan unas cifras. Y entonces dice, intersectamos y pongámosle fin a este privilegio judío. Y mire quiénes están firmando ahí con el símbolo de numeral. Ustedes pueden verlo. Entonces esto está trayendo consigo esa ola de violencia, ese espíritu de violencia que me refería hace poco. Yo creo que lo que el Señor quiere para nosotros, y creo que este es el centro de lo que el Señor, o el centro del mensaje, es permanecer en mí, como dice Juan 15. Y usted está leyendo ahí una definición de lo que es permanecer. Permanecer significa estar en una persona o una cosa, en un lugar o en un estado, sin moverse o sin cambiar. Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, en un estado o calidad. Y quiero que usted vaya a Juan 15. Vaya, tome su Biblia, ábrala, y deje que el Señor nos hable en este momento, porque es muy importante que nosotros vayamos a la palabra. Voy a leerla desde una versión Peshitta. No tiene mucha diferencia con las otras. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Y resalte ahí y subraya ahí: la vid verdadera. Toda rama que en mí no produzca fruto, él la cortará, pero a la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y subraye palabra. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Sin él nada podemos hacer. Subraye esta parte, porque nosotros, el permanecer en él, es lo que nos da fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? Ya lo dice bien Gálatas, ¿se acuerdan? Los 9 frutos. Los 9 frutos que les estamos enseñando también a los niños en este tiempo, que son amor, paz. Los leo acá porque me volteo acá porque los tengo para enseñárselo a los niños. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, templanza o dominio propio. Esto es el fruto del Espíritu en nosotros, y solo vamos a obtenerlo si estamos y permanecemos en él. Continúo en el verso 6. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca, que recogen y lanzan al fuego para que se queme. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir lo tendrán. Condición y muy importante, es que nosotros, para pedir lo que realmente el Señor quiere entregarnos, debemos permanecer en él.
En esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Tal como mi Padre me ha amado, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y no es ese amor hollywoodesco, no es ese amor visceral, es el amor que nos define Pablo en 1 Corintios 13. Tal como mi Padre me ha amado, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, óigase bien, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es importantísimo entender que las instrucciones de vida dadas acá en el pueblo a partir de el capítulo 20 del libro de Éxodo no son para ponerlos en una mesa de noche, son para ponernos en práctica, porque es la vida misma del Señor. El Espíritu del Señor reposa en cada una de esas instrucciones de vida que nos ha entregado a nosotros a través de las Escrituras en los mandamientos. Por eso Él dice en los mandamientos, y los mandamientos son, y los encuentra usted en la primera parte del libro, en el Pentateuco, en la Torá, como se llama en el hebreo. Verso 11, les he hablado de estas cosas para que mi gozo, imagínense lo que viene ahí, esto es un fruto del Espíritu, mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea pleno. Miren, el cumplimiento de su palabra, el estar en su palabra hace que nosotros estemos gozosos, y el gozo es un elemento fundamental para poder sobrepasar en este tiempo las adversidades. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Importantísimo ya como nos llama. Si hacen esto y hacen todo lo que les ordeno, ya no los llamaré siervos, por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos míos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre les he hecho saber. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dice el Señor, y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto les ordeno. Y cierra diciendo, ámense unos a otros. Y creo que es el amor, y sabemos y lo hemos repetido muchas veces, que es el amor el eje fundamental, el motor que hace de un cambio sustancial, de una intimidad que nos hace permanecer. Y vuelvo y reitero, no es ese amor visceral, no es ese amor romanticón que hemos recibido a través de la literatura ni de las películas. Es ese amor sacrificial, ese amor que da, ese amor que lo invito que lea 1 Corintios 13 y que lo anote en un papel y lo ponga en el baño, porque es importante siempre saber qué es el amor. Voy a continuar con la siguiente diapositiva, y habla también de la vida y del fruto en el Espíritu, y lo que ahorita mencionábamos, ese fruto de amor, de paciencia, de bondad, de dominio propio, ¿cómo va a llegar? Y ustedes van a ver ahí en Juan 6:8 lo que dice el Señor: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu también traerá esto, y con esto traerá el avivamiento. Pero antes quiero ir, regálenme un segundo, yo voy aquí a mis notas, a una palabra que está Juan 6:63, anótelo ahí. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces vamos a unir esta anterior cita, y vamos a entender que las palabras del Señor son espíritu. Nosotros nos alimentamos no solamente de comida física, sino de comida espiritual, y sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras, todo lo que Él nos dijo, sus mandamientos, todo lo que, la mayor referencia a la cual hace Jesús en su ministerio fue el libro de Deuteronomio.
Y el libro de Deuteronomio se encarga de repetirle al pueblo por segunda vez lo que se trata la ley y cómo se trataría la ley entre comillas, ¿no? Entre comillas, y voy a hacer una definición entre comillas porque el concepto de ley que nosotros recibimos es un concepto impositivo y negativo. Es un concepto que nos lleva inmediatamente a la idea de una imposición, de romper algo. La ley es impositiva, la ley es sancionatoria. Y esto surge por un problema de traducción, básicamente, en la Septuaginta. Pero en el paleohebreo antiguo, el concepto de ley es un concepto de instrucción. Y es interesante porque dentro de los significados que tiene la Torá es también un camino. Y es interesante cuando nosotros podemos entender que la Torá, o sea, la escritura, los 5 primeros libros, el Señor dice que Él es la Torá, que Él es el verbo. Él mismo se define, y Juan lo define: yo soy el verbo, yo soy la vida, yo soy el camino. Esas declaraciones del Señor son muy importantes entenderlas dentro del contexto hebreo. Entonces, nosotros entendemos que la Torá es el camino, Él es el camino, y la palabra para mandamientos es misbot, y esos mandamientos significan señales. Entonces, un camino necesita señales, y esas señales son importantes tenerlas claras para saber qué es la vida, lo que Él nos está dando para cómo vivir nuestra vida. Entonces nosotros nos alimentamos de esas palabras nos permiten vivir en el espíritu. Entonces deja de ser ese concepto de lo espiritual algo ¿cómo llamarlo? Algo de blanquear el ojo, de una levitación y de un estado pues catatónico. No, de eso no se trata lo espiritual. A veces para nosotros es difícil entender lo espiritual porque hemos separado, eso lo hemos heredado del mundo griego, separamos todo, ¿no? Entonces lo espiritual acá está, la letra está acá, el cuerpo está acá, y no. El Señor es integral. Uno somos como el Señor. Por eso dice la vid, uno somos con el Señor. Eso es lo que nos permanecer en Él, es permanecer en el Padre, es permanecer en el Espíritu. Es uno solo lo que nos está diciendo, y esa es la clave para vivir estos tiempos. En los tiempos en los cuales hemos visto tanto el concepto que ya nos ha llegado por todos los medios, el concepto de intimidad, el concepto de comunión, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Permaneciendo en su palabra, permaneciendo, estudiando, alimentándonos día a día. Esto es como comer. Nosotros no podemos parar. Nosotros tenemos que comer todo el día, todos los días. Y en la medida que pasen el tiempo, en la medida en que las adversidades se pongan más complicadas, nosotros vamos a tener que estar mucho más pegados y unidos a la vid, a la escritura. Para mí el centro de este mensaje es Juan 15. El permanecer en la vida, el permanecer en Él. Y esa es la clave fundamental en este momento para construir esa comunión, esa intimidad. Pero es un proceso diario, es un proceso de ser o de recibir el bautismo de Jesús permanentemente. Eso se traduce en tener que ir a mi oración, en mi tiempo de oración, a despojarme de todo lo que soy y poder entender que no soy yo, sino que es Él el que vive en mí. Y eso es un morir permanente a mis deseos de mi carne, a la forma con la cual yo considero deben hacerse las cosas para yo entender y entrar en la perspectiva correcta de lo que Dios quiere que yo haga y de cómo Él quiere que yo vea el mundo y entienda el mundo en este momento histórico para nosotros. Un momento profético, un momento donde el aislamiento en el mundo entero está causando una serie de estrés, de agotamiento emocional, de preocupación, de tendencias a pensamientos suicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente quienes podamos estar en la vid, en la paz,
injertados en Él, siendo uno solos, vamos a poder permanecer y sobrepasar estos tiempos. Y obviamente ser ayuda para quienes lo necesitan. Y es lo más importante. No podemos, como decía la palabra de Juan 15, al final ámense los unos a los otros. Y es el amor lo que nos mueve a hablar, a proclamar la verdad en este tiempo. Entonces, mis hermanos, este es un breve análisis, un corto análisis sobre diferentes hipótesis de las cuales nosotros entendemos, y no me quise profundizar mucho sobre los efectos de cada una de los aspectos positivos o negativos que ha podido ser legados del imperio persa o medo-persa, porque ya vemos que esto es un producto de una gran amalgama, de un gran sincretismo, de esa gran Babilonia que ha mezclado lo puro con lo impuro, lo sagrado con lo profano, y esa es la labor de nosotros hoy como pueblo y nación santa, apartada para los caminos del Señor, siendo sacerdotes de Él, enseñar la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, y eso solamente nos lo da el conocimiento permanente de las Escrituras y de la convicción de pecado, justicia y juicio que el Espíritu traiga frente a cada momento en que nosotros nos exponemos a la palabra. Esa es digamos, la síntesis de este mensaje y la parte fundamental para mí. O sea, el tener intimidad es un ejercicio diario, es un ejercicio que sin duda alguna cuesta, porque hay muchísimos distractores alrededor de nosotros, distractores positivos y negativos, y el reto, el desafío para nosotros es ahora poder renunciar y poder entender que solamente el Espíritu nos puede guiar hacia ese camino que es Él. Y mi oración y la oración de los pastores y la oración de muchas personas con las cuales yo he hablado últimamente es ese deseo de construir esa relación íntima con el Señor, esa permanencia en su palabra. Pero es una labor personal, individual e intransferible que debemos asumir cada uno de nosotros. Amados amigos, creo que esto puede cerrar el tema, puede ser la parte más especial de este mensaje, de lo que el Señor me ha entregado en este momento para ustedes. El resto, el entender cómo funciona el sistema financiero, cómo funciona el sistema de control, la política, la vacunación global, el ID 2020, todo esto son sin duda alguna realidades que estamos viendo, pero también son distractores para nosotros, porque realmente nuestros ojos deben estar apuntando hacia Él. Se viene a mente ahorita, y lo compartía con un grupo de estudio, el episodio donde está Jesús caminando, está Pedro caminando en las aguas. Jesús venía de las aguas caminando y dice Pedro, yo quiero caminar. Él lo invita. Y Pedro se baja, impetuoso como es él, va caminando los primeros metros, pendiente del Mesías, de su amado, y en un minuto viene la tormenta, se da cuenta de lo que es la tormenta, se distrae y se hunde, y se empieza a hundir. En el amor y la misericordia el Señor lo recoge y le dice, óyeme, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó con tu fe? Te pusiste a mirar los distractores, ¿no? Entonces, ese es un tiempo para que nosotros permanezcamos enfocados a los ojos del Señor. Esa es mi oración, que nosotros estemos enfocados con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con todo, al consumidor de nuestra fe, a Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Hijo de Dios. Y solo podemos decir eso cuando el Espíritu nos lo revela a nuestro corazón. Amados, espero que este mensaje pueda ser de ánimo para el tiempo que estamos viviendo, y sobre todo también para que ustedes investiguen. Creo que este es un abrebocas para que cada uno de ustedes investigue las riquezas. A mí me encanta el tema histórico, encontré grandes maravillas y grandes cosas que no puedo compartir en este corto tiempo, pero los invito a que estudien la profecía, a que estudien las Escrituras, a que vean la fidelidad de Dios cumpliendo cada una de sus palabras. Y con esto me despido. Reciban ustedes un enorme abrazo en sus casas. Y como el Señor nos enseñó a orar en esa bendición tan hermosa, esa bendición sacerdotal, que el Señor Yeshua nos bendiga y nos guarde, que el Señor Yeshua haga resplandecer
su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga misericordia, y que el Señor Yeshua, el Todopoderoso, el Rey de Israel, levante su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga su shalom. Esa es mi oración, mi bendición para todos, como el Señor nos enseñó, y que el Espíritu traiga ese convencimiento y ese poder, ese empoderamiento, para que cada día nosotros podamos buscarlo con todo nuestro corazón. A todos ustedes, muchas gracias y les amamos en el amor de Yeshua.